Bueno, bienvenido. Estamos con el doctor Andrés Luchizano. Primero, gracias por aceptar esta entrevista. Hay muchos temas que tenemos para conversar. Primero, te voy a presentar con cargo, con todo. Andrés es médico psiquiatra infanto-juvenil, es el subjefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano de la sección pediátrica. Imagínense por dónde va a ir esta nota, con todo lo que tenemos que abordar hoy en día. Así que gracias y bienvenido. Muchas gracias a vos, Marina, por la invitación. Me parece que es necesario, es importante no solo empezar a hablar, sino continuar hablando de estos temas. Sí, porque lo vemos como mucho en la agenda mediática, ¿no? Como lo que está pasando con el uso excesivo de las redes sociales o la exposición que hay, mismo de nosotros los padres, ¿no? Esto de subir continuamente imágenes de nuestros hijos, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, fuimos acá, fuimos allá, y de repente llega un momento en el que por ahí van creciendo, te ven con el celular y te dicen, che, es hasta acá. Ya está, me parece que no, que esta foto no, o no subas esto. Estamos como en un momento de replanteo, que bienvenido sea. Ahora, yo quiero arrancar esta charla que vamos a tener preguntándote sobre cómo estamos criando, digo, sobre todo vos que estás especializado en un área muy sensible como es la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. ¿Estamos criando por inercia? ¿Estamos criando desde el sentido común? ¿Estamos ayornados a lo que son los desafíos actuales que nos plantean los niños y niñas? ¿Estamos criando desde la queja? Porque no quiero hacerlo como muy extensivo, pero puerta de colegio, de mamás, de papás, gente que uno conoce en la vida, de distinta índole, que la respuesta es, ¿cómo andás? Bien, tus hijos, uf, ¿querés que te cuente? Y eso un poco te interpela, porque decís, le está pasando por lo mismo que a mí, que llega un momento del día que colapso, que no doy más, que me replanteo miles de cuestiones si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Y la culpa, ¿no? Como este modelo que estamos adoptando por ahí muchas familias que nos empezamos a preguntar dónde estamos parados. Si querés nos ordenamos. Vuelvo a esta pregunta que te quería hacer sobre ¿qué ves de lo que estamos criando? ¿Qué se refleja hoy con el área donde vos estás trabajando? Lo primero, y me parece importante como traer un poco de calma, estamos criando, ¿no? Y en esa crianza todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? No nos olvidemos que también nosotros fuimos criados y muchas veces replicamos modelos aprendidos, ¿no? Entonces, primero entender eso, que nadie nace con un libro de cómo ser padre, madre, o cómo ser buenos padres o buenas madres, ¿no? Me parece también importante pensarlo así, ¿no? Estamos en un mundo también que nos expone y que en esa exposición sentimos como una mirada que nos va como midiendo de cómo hacemos las cosas. Nos queremos enfocar en una crianza buena cuando en realidad es necesario tener una crianza posible. ¿Sí? Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos no sé, tener todas las estrategias habidas y por haber, pero los resultados nunca van a estar seguros de cómo va a ser esa crianza, Sí. ¿no? Entonces, creo que es necesario transformar esta crianza temerosa hacia una crianza amorosa, en el cual se ponga en relevancia no solamente el amor y el afecto entendido como un gesto de cariño, sino también a partir de los límites, que también es un gesto de cariño, ¿no? Empezar a revalorizar el poner, el poder orientar a la persona que se está formando en cómo ser un individuo sujeto a una cultura, a un ambiente, ¿no? Lo que pasa es que me parece que estamos conviviendo, y creo que es más cultural y histórico, no solo que pase hoy en día nada más, con dos modelos, ¿no? Como el modelo que por ahí se instala en cierto punto, que es la malentendida crianza respetuosa, porque creo que la crianza, o por lo menos, no sé, a título personal, no entiendo otra manera de criar que no sea desde el respeto, pero con determinados lineamientos, y un poco se malentiende en algún sector por ahí de las familias
como ya lo va a aprender solo, trato de no gritarle, de no esto. Perfecto, obviamente, el grito no está bueno. En algún punto, a veces creo que, no sé, me pongo de ejemplo y lo hablamos, voy a cometer una infidencia. Antes de empezar la charla, muchas mamás nos vamos a dormir diciendo, este grito hoy estuvo re de más, no era necesario este grito. Y viene a tono con todo por ahí lo que te pasó en el día y que la mínima cuestión que te sacó de tu eje la traspasás por ahí a tu crianza ese día. Ahora, para nosotros por ahí nos queda la culpa, nos queda esto de, che, no estuvo bueno, no sé. ¿Qué se hace al otro día? Porque, digo, en esto de las corrientes que por ahí están instaladas en materia de crianza, de lo siento y le digo, no estuve bien, te grité y la verdad que no es el modo, o sigo, o digo, ¿cómo son esas charlas como para asegurarme que mi hijo siente ese amor por ahí, más allá de que yo le grité? Siempre y en todo vínculo es fundamental la comunicación, ¿sí? La comunicación entendida como un diálogo entre dos o más, que no sea solamente unilateral. A mí me gusta decir que Pero sin perder de vista que no es un par. no es un ¿Cómo par, se y eso está hace bueno eso? verlo, ¿no? Que no es un par. Siempre la relación con los hijos debe ser vertical. Ujú, Vertical en el sentido de que es el adulto el que tiene el claro. conocimiento y el saber, o en teoría, de lo que está bien y de lo que le va a hacer bien al otro, ¿no? Entonces, la comunicación es fundamental para poder establecer las bases de la crianza. Eh, Todos estamos sujetos a la vida y a los devenires de la vida y podemos estar estresados y a veces eso uno no tiene las herramientas suficientes para regularse en cierto modo o tal, ¿no? Cuando uno siente que pudo haber herido a un hijo o también a una persona, está bueno poder enseñar sobre la reparación, ¿no? Hay veces que se nos va un poco de la mano el grito, el tono o las palabras. Está bueno repararlo y está bueno también hacer un trabajo para no repetir. Eh, Vos decías algo que me parece importante, que es el tema de la culpa. Y la culpa ha sido un gran motor para esta crianza temerosa, ¿no? En donde es a través de lo que le puede llegar a pasar o lo que le puede llegar o lo que puede llegar a decir o inclusive Es lo que la me... famosa frase que decimos muchos papás, listo, lo traumé. Claro, es que en realidad eso es lo que moviliza a justamente abstraerse de los límites, alejarse un poco de las normas y caer en esto del laissez-faire, ¿no? Este término francés que habla del dejar hacer, ¿no? Dejo hacer porque no quiero traumarlo o porque, bueno, la vida le va a enseñar o porque ya va a aprender, ¿no? Yo a veces lo charlo con los papás y pongo el ejemplo del enchufe. O sea, yo no voy a dejar que un hijo toque un enchufe para que aprenda que no tiene que hacerlo. Yo lo voy a limitar porque sé que eso le va a dañar y no necesito la experiencia para que lo aprenda. Ujú, Después hay otras situaciones de la vida que sí es necesario también claro. el tener la experiencia, pero hay cosas que como padres no podemos negociar. Y eso se ha transformado también en un gran tema, negociar con los hijos, hablar, como vos decías antes, de par a par. ¿Sí? Un hijo no es un amigo, un padre no es un amigo, sino es alguien que tiene que velar por los cuidados, por la salud y por el pleno desarrollo de esa persona, sea cual sea las decisiones que después esa persona vaya a tomar. Pero justamente lo que uno enseña es, o lo que uno aporta son las herramientas para poder hacer frente, ¿no? Otra de las frases que digo es, eh, no, 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 no construimos el camino de nuestros hijos, sino que construimos a nuestros hijos para el camino. Ujú. O sea, nosotros le tenemos que dar aquellas la materia prima para que pueda hacer frente. Y también como padres, tolerar que en ese transitar de la vida haya frustraciones, haya caídas y uno estar ahí para poder también levantarlo o darle las herramientas para levantarse. Y me parece que en esto también, ¿no? Como que es un término por ahí bastante nuevo de esta crianza en tribu o esto de abrirme más a contar lo que me pasa, ¿no? Yo creo que lo traduzco como más en ese sentido, que te pasa mucho cuando hablas con otras mamás, papás, que decís, yo pienso que lo que me está pasando a mí y no, ¿cómo me va a contestar así? No puede ser, algo estoy haciendo mal. Ah, me contestó de la misma manera. Ah, pero me pasa esto.
Y ahí me pongo a pensar en el rol nuestro, ¿no? Como de los adultos. Y pienso, en un momento o en un contexto social tan difícil como uno viene atravesando hace mucho tiempo, de adultos rotos o semi-rotos o que están a punto de romperse, ¿dónde buscan esas herramientas? Porque digo, no todos tienen la posibilidad de tener una contención psicológica, de hacer una terapia. Digo, hay adultos incluso que por ahí se niegan a hacerlo, pero digo, cuando no tenés esas herramientas, ahí vuelvo a la pregunta inicial, es ¿desde dónde se cría? Ahí lo que vos decías ¿Es lo que pienso en este momento, lo que me sale? Digo, ¿qué es lo que ves? de la crianza en tribu me parece que es algo también necesario como volver, ¿no? Hay cuestiones que se han Sí, perdido con el tiempo y con el avance de la sociedad, pero que es necesario volver a algunas bases, ¿no? Volver a la esencia. La raza humana es la única especie que necesita la red social para sobrevivir. O sea, si no tuviésemos nuestra red social, no sobreviviríamos como ujú, especie. Necesitamos de los vínculos, necesitamos de conocer a otros, necesitamos de transmitir información hacia otros, ¿no? Entonces, volver a la crianza en tribu es un camino que puede llevarnos justamente de nuevo a encontrar ese sentido en la crianza. ¿Y qué es lo que pasa en la tribu? Uno aporta y uno también recibe, ¿no? Uno puede identificarse con ciertos aspectos de otro en la crianza y uno también puede aconsejar a otros ujú. sobre cómo hacerlo. Lo que pasa es que esta crianza en tribu de hoy está muy sujeta también a la exposición y a la mirada y a la crítica o a la sensación de la crítica. Si yo muestro esto, si yo cuento esto, me van a criticar o me van a corregir. Y para no hacerlo se pasa o de aislarse o de estar mostrando constantemente lo lindo de la crianza o los Sí. consejos lindos de la crianza, Bueno, ¿no? podemos poner de ejemplo las redes sociales y Las te redes llevo sociales al, es al- el al tema. terreno del mundo digital hoy, ¿no? De cómo hay una crianza también cibernética, no sé cómo llamarla, digital, Sí, pero cuando uno sube, no sé, una foto con sus hijos haciendo tal o cual plan, ¿a quién se lo estoy mostrando? ¿A quién le quiero mostrar? ¿O a quién el otro le quiere mostrar tal o cual situación? Porque vos no sabés quién está del otro lado y por ahí, digo, no es que uno tiene que estar pensando todo el tiempo lo que vas a hacer, la verdad cerremos las redes sociales y hagamos otra cosa, porque también pensar eso es un laburazo, pero creo que uno lo sube para uno mismo, para decir, che, mirá qué lindo lo que tengo, mirá, lo estoy haciendo bien, mirá, mis hijos sonríen. Digo, hay como todo un corrimiento ahí dentro de las redes sociales que también pone en revisión, ¿no? Digo, el para qué. Hay gente que dentro de su privacidad está re contenta y no necesita la exposición en redes. ¿Qué es lo que se busca cuando uno va a un lugar como más masivo, pero que tenés una pantalla de por medio? sí, a ver, todo lo que se busca en la exposición de las redes sociales es, te diría, como un aspecto más narcisista, digamos, pero bien entendido. Sí, sí, O sí, sí, sea, sí. yo creo que el narcisismo es necesario también, porque es un poco de amor propio. Y es esto, decir, bueno, mirá qué lindo mis hijos, o mirá qué lindo esto, pero lo que pasa es que eso se termina transformando en algo compulsivo y algo, diría, como necesario para sobrevivir en esta compulsión, ¿no? Si no muestro, si no cuento, no soy, ¿no? Y ahí va un poco en deterioro de la persona y de quién es, ¿no? Ujú. O sea, necesito mostrar todo para yo también sentirme que soy algo, que tengo algo, ¿no? Esta necesidad también del like y de la aprobación Sí, constantemente nos lleva como a sentirnos inclusive mejor, mejor con uno mismo. Quizás quien puso like ni vio la foto y lo hizo también de una forma como sí, media sí. impulsiva, eh, pero lo que pasa es que también uno ve esta sensación de si publico algo, estar viendo cuántos likes tengo y contabilizar esos likes y cuántas veces se compartió y cuántas veces lo vieron, cuántas veces lo comentaron. Se termina transformando también como en una carrera contra uno mismo, pero contra un aspecto de un narcisismo sí ya un poco Sí. más Ahora, eso complejo. en el mundo adulto.
Y en la cabeza de los chicos, porque digo, está también como debatiéndose a partir de qué edad un niño o niña tiene que estar frente a las pantallas. Digo, si te vas a los manuales pediátricos, por llamarlo de alguna manera, obviamente vos que sos pediatra sabés, yo ni te tendré que quedar callada en este momento, pero hay una edad específica en donde dicen hasta esta edad no se puede usar las pantallas, después el uso moderado. Pero hay un momento en que las cosas se escapan. Sí. Que una cosa es el manual, que uno lo entiende, lo comprende y dice, y sí, obvio, está bien, ¿no? ¿Cómo va? Y otra cosa es la realidad o el por qué te lleva a una pantalla. ¿Qué hacemos con el buen uso? Si uno le quiere dar como un buen uso o limitar el tiempo o esto que te decía, si vos podés poner una edad en donde decís, y por ahí a partir de esta edad el uso moderado podemos negociarlo. En relación al uso, la terminología va cambiando porque justamente no tenemos experiencia y un poco lo que yo te decía antes, los adultos de hoy no somos nativos digitales, entonces no conocemos la experiencia de nacer y criarse frente a una pantalla. Sí, muchos extrañamos el Nokia 1100. Yo soy uno, yo soy uno. Quisiéramos volver a Me eso, ¿no? encantaría volver, porque voy con esto lo del Nokia 1100. Siento que se perdieron los límites de la individualidad, ¿no? De la individualidad en el sentido de puedo recibir mails de mi trabajo en cualquier hora, puedo recibir mensajes de mi trabajo a cualquier hora, en cualquier momento. No importa si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, estoy de vacaciones. Y además eso genera una ansiedad en quien lo recibe de responder rápido y genera también una demanda de quien lo envía de una respuesta rápida, ¿no? Entonces, eso está generando como un aumento muy grande en lo que es la ansiedad o la respuesta rápida a estas demandas que surgen. En relación a las edades, cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando empecé en pediatría, se hablaba a partir de los 2 años con una regulación temporal que iba aumentando según las edades. Hoy empezaba más o menos a los 2 años y se hablaba de, creo que media hora. Hoy la Sociedad Española de Pediatría recomienda recién 0 pantallas hasta los 6 años. Yo particularmente, y por algunas cuestiones que uno va leyendo y va viendo, si yo pudiera hoy hacer un cambio, lo pondría a partir de los 12 años. ¿De los? 12. 12. 12. Pero 12 que tengan un celular propio o 12 darle acceso a Darle una red acceso, social. darle acceso a Al pantallas, celular, redes sociales. Redes sociales en realidad hasta los 16 años Sí, que lo no. desaconsejo. Lo desaconsejo. Porque se empieza a establecer un vínculo con el dispositivo, con la red social, y es un vínculo que es muy difícil también como regularlo, a pesar de que uno ponga todas las herramientas y todo el interés en hacerlo. Porque en algún momento se escapa. Y así aparecen los casos de grooming, aparecen los casos de ciberbullying. Entonces, es necesario Los empezar. famosos retos virtuales que Bueno, los hay. retos virtuales, sí, muchísimos, Es, muchísimos. ¿cómo se encara una conversación con un hijo o hija? Y ahora te voy a llevar como a tu campo, porque digo, muchos tienen la teoría de que se instala por ahí, no sé, en los medios de comunicación, esto de pantallas hasta esta edad, se lo doy el celular a tal a otra. Es mucha teoría. Sí. Vos tenés el campo Sí. y tenés el lugar de los hechos, que es Sí. el consultorio, y tenés el área específica donde trabajás. Ahora te voy a preguntar qué es lo que estás viendo en el hospital y en distintos ámbitos donde te mueves. Pero digo, ¿cómo cómo tenemos la charla con nuestros hijos e hijas cuando vos por ahí como familia decidís que no, bueno, no, te lo doy un ratito por día y te cuentan, no, pero tal compañerito juega tal juego, explícame por qué no me lo das, y vos te encontrás otra vez dando sobre por ahí explicaciones con algo con lo cual sentís en algún punto que quizás no tenés las herramientas como para justificarlo, porque ¿qué le voy a dar? ¿Un paper? No se lo sé bajar el paper. Digo, contanos, para el que está escuchando esta nota, cómo tiene que tener esa conversación que es súper incómoda, porque te lo piden a cualquier edad.
Es una conversación que no se da en un día particular, sino Claro, que se trabaja desde muy temprano. O sea, se habla desde muy temprano el cómo es el vínculo con los dispositivos, pero también se habla desde los hábitos, ¿no? Como yo, adulto, también tengo un vínculo con esas pantallas. Si yo estoy pidiendo que no usen el totalmente. teléfono en todos lados, que no tengan el teléfono en la mesita de luz, pero yo lo estoy haciendo, y queda un poco como, Sí, el mensaje no es claro, no es ¿no? claro. Pero a su vez, yo no soy un par. Claro, Entonces puedo tener como el celular, porque por ahí o estoy trabajando o tengo 5 minutos, me estoy haciendo un mate, estoy mirando Instagram. Ese gris es como el que... sí, por eso yo hablo de lo que es la higiene digital, en el cual, si es, lo hablo para los adolescentes sobre todo, pero he trabajado mucho con las familias, en donde no todo lugar tiene que estar contaminado con las pantallas. Ujú, O sea, yo empezar a dividir lugares, tiempos, en donde el, el celular, la pantalla, lo que sea, no ocupe tampoco ese espacio. Si yo estoy en la mesa, en una cena, tener el celular al lado no está bueno. Si yo estoy en una reunión con alguien y estoy mirando el celular, no está bueno. Eh, si cada vez que tengo un momento de ocio agarro el celular, no sí. está bueno. Ahora, Como ¿sabes? adulto, ¿eh? Sí, que qué es lo que me pregunto en este momento. ¿Cuál es la respuesta a ese por qué no? Porque tampoco puedes demonizarlas, porque existen, convivís con toda la tecnología. Hay muchos Digo, por qué ¿cuál no que sería no una respuesta necesitan. escueta? Es que hay muchos por qué no que no necesitan. Ujú, A veces no está mal decir por qué lo digo yo, ok. ¿sí? Porque hay un montón de razones que uno comprende como adulto que los chicos o los adolescentes no lo tienen. Volvamos al ejemplo del enchufe. Si un hijo me pregunta por qué no, yo le puedo explicar, porque te puedes lastimar, porque quizás no lo va a entender Ujú, y lo va a seguir intentando. ¿Sí? Hay veces que es necesario el no y nada más, como también un límite. ujú, Y es un límite también afectivo, ¿sí? Sin caer en cuestiones como más de claro, autoritarismo, ¿no? Pero es necesario también eso, entender que no es no, ¿sí? Y que a veces no hay explicaciones, ¿sí? Eh, me surge esto con una anécdota personal. Cuando yo era chico nos íbamos de vacaciones en auto, y me acuerdo que éramos, creo que 7 en el auto, ¿no? 4 atrás, 3 sí, adelante. sí, Los de atrás ninguno tenía cinturón de seguridad. Nadie decía nada, no era un problema. O sea, hoy parecería una locura, ¿no? Pensar que había totalmente. 4 personas atrás sin cinturón de seguridad, Sin sin sillita, nada, sin nada, nada, nada. nada. Entonces, hoy en día, digamos, con las pantallas no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Ya sabemos que buenas no son si se usa en demasía o se mal usa. Ujú, Entonces hay un montón de cuestionamientos que uno también tiene que tenerlos como bueno, ¿qué es lo que te va a pasar ujú, en el futuro? Y es necesario que uno también como padre se ordene y tenga coherencia en lo que va diciendo. Vos decías, exactamente. bueno, que hay padres que están rotos. En realidad yo creo que todos estamos rotos. Hay una paciente mía que nombra una frase que es: todos estamos rotos y es por donde entra la luz. ¿Sí? Eh, y esa rotura es porque, podemos ir a términos mucho más filosóficos, pero todos en algún momento sentimos una desconformidad con la vida, con lo que no fue, con lo que no pasó, con lo que no tuvimos. Eh, pero esa rotura es también por donde puede entrar la luz o pudo entrar la luz y nos potenció a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, es importante también, primero, conocerse a uno como padre y entender cuáles son las limitaciones. No somos de una generación en la cual lo emocional haya tenido una relevancia. Hoy sí, y eso es buenísimo. Hoy hay mucho más lugar para lo emocional, para autoconocerse emocionalmente. Entonces es necesario que uno también empiece a trabajar con uno y sus emociones. Lo más probable que pase es que uno empiece a echar culpas, decir, "Pues, porque mi madre, porque mi padre". Sí, Pero después, a medida que uno va trabajando en lo emocional, se va dando cuenta que en definitiva es uno y sus circunstancias y son las elecciones que uno va tomando las que también te hacen ser, ¿no? Yo digo,
Cito una frase que toma tu vida en tus manos y ¿qué sucede? Algo terrible, no hay a quien culpar. Sí. ¿No? Es Esa tremendo. frase, sí, y es tal cual. Porque uno queda también como en la responsabilidad de quién es, ¿no? Es Y que siempre es más fácil responsabilidad. mirar para afuera y echar culpas afuera que... Es una actitud Claro. natural porque la mente hay dos cosas que no tolera, la angustia y la muerte. ¿Sí? Y sentir que uno es el causal de su propio malestar, angustia, y es intolerable. Entonces es necesario proyectarlo hacia afuera, tirarlo hacia afuera, ¿sí? Responsabilizar a otro. Una actitud madura y trabajada es darse cuenta que en definitiva es uno el que va tomando decisiones. ¿Sí? Y yo decía la palabra responsabilidad, y justamente responsabilidad por la etimología es dar una respuesta hábil, ¿no? Responder hábilmente a las demandas que me dan. O sea, y en esto, una vez que uno puede trabajar la responsabilidad, también puede trabajar sobre la libertad de decisión, ¿no? Poder tomar decisiones. Y eso es lo que te da la autonomía y en definitiva te diría que eso es lo que te transforma en adulto, ¿no? La libertad y la responsabilidad como dos, dos conjunciones que nos hacen ser y que nos permiten encontrar el bienestar. Quiero consultarte sobre esto que me quedé pensando en esto de permitir las emociones, ¿no? Tanto de los padres como de los hijos, de validarlas, ¿no? Y de cómo se rompe con estos modelos de género que por ahí uno tiene como inculcados o esto de, no sé, me voy a poner como ejemplo. Yo tengo 43 años. Nunca lo vi a mi papá llorar. No sé lo que es que un hombre llore. Y sin embargo siempre tuve claro que el día que mi hijo llorara no le iba a decir, no, no, listo, ya está, no pasa nada, no llores, no es para tanto. Y nadie me dijo a mí, los hombres no lloran, no. Es como que hice una construcción mental de eso. ¿Cómo se rompe con todo eso? Porque en algún punto todavía sigue sucediendo dentro de la sociedad que se cría por ahí desde una mirada distinta al nene que a la nena. A la nena se le permiten por ahí muchas más emociones. Y el nene por ahí, porque no hizo un gol en un partido, hay cuestionamientos. O hay un papá que está diciendo, pero dale, ¿por qué no pateas la pelota? Te dije, y era para este lado. Es como ¿cómo era ese juego que nos subíamos en los parques? El samba. El samba, es como un samba, ¿viste? Como que vas así. Digo, ¿cómo se trabaja esa, no sé si destrucción, porque no sé si algo se rompe totalmente, pero cómo se trabaja como para setear Se otras transforma. mentes, ¿no? Se transforma. Cuando yo era chico, estar triste o angustiado era de maricón, Exactamente. estar enojado era de calentón, tener miedo era de cagón, Te ¿no? definía. Claro, entonces uno también se regulaba porque socialmente estaba mal o porque te iban a cargar, o inclusive porque también te decían tus padres no llores que la gente te está mirando, ¿no? Entonces ahí no quiero echar culpas a padres, sino decir, bueno, también ellos fueron sus modelos de crianza. Exacto. Para poder hablar de las emociones, de nuevo, primero uno tiene que entender sus propias emociones. La palabra emoción viene de movimiento, y esto es lo que son las emociones. Es una conjunción de movimientos que a mí me gusta graficarlos en términos de una ola. Hay olas más chicas, hay olas más grandes, pero lo que tienen las olas es que una vez que rompen, después se retiran, ¿no? Las emociones tienen un punto de duración de hasta 120 segundos. El impacto emocional tiene una duración de hasta 120 segundos. Después de eso, lo que nos queda a nosotros es cómo vamos masticando esa emoción, ¿sí? Y la mejor forma como de empezar a regular la emoción es primero reconocerla, ¿sí? Reconocer los patrones emocionales. ¿Qué cosas me hacen despertar tal o cual emoción? O sea, ¿qué cosas me enojan? ¿Qué me pasa físicamente cuando me enojo? ¿Sí? Me pongo colorado, me siento, me late el corazón, tengo el impulso de atacar. O sea, pensemos que las emociones tienen como función, es un sistema de alarma que nos permite protegernos. ¿Sí? No existen emociones buenas y emociones malas, sino que son emociones más agradables o más desagradables.
y que justamente estaban para esto. Cuando uno se sentía con miedo, tenía la posibilidad de activarse para huir. Cuando uno se sentía atacado, era el enojo lo que te llevaba a responder ese ataque. Y tienen esta función. A medida que fuimos adquiriendo la razón, empezamos como a ocultarlas un poco más y a darles otro formato, pero la emoción siempre busca esto, ¿no? Busca la Sí, protección. Y la mejor manera es empezar a reconocerlas, empezar a validárselas uno y empezar también como a tolerarlas en el otro. En los hijos lo que pasa es que justamente aparece la angustia, cuando el otro está triste, aparece la angustia de, como, bueno, ¿qué le estará pasando? ¿Qué no le puedo estar dando? ¿Qué me falta como padre o como madre para esta felicidad? Entonces a veces algunos se ponen en una situación mucho más como de una sobrevalidación emocional y otros se ponen en una total como no llores, no es para tanto. No. hay que encontrar ese punto medio. Sí. Para trabajar con los hijos yo creo que dependiendo también el grado de emocionalidad, hay veces que es necesario no decir nada, dejar que pasen estos 120 segundos y acompañar un poco desde la cercanía. ¿Sí? Muchos también muchos chicos cuando son como sobrevalidados, como, bueno, ¿y qué te pasa? No, pero dale, decime que estás bien. También se sienten agobiados y atacados. Presionados también, Claro. claro. Entonces, la mejor manera es entender lo que es una cuestión temporal y que uno tiene que validar cómo se siente emocionalmente sin caer ni en la sobrevalidación, ni tampoco el irse, ¿no? Esto también pasaba, ¿no? Como te vas a tu habitación y te quedas solo ahí cuando uno estaba con un estallido Sí, emocional terrible. tremendo, sí. Eh, y después, nada, Pero aparte uno se pregunta, ¿y lo harías con un adulto? buena O pregunta. sea, si ves a alguien que está llorando, ¿te vas? Es muy buena pregunta. Digo, con los nenes y nenas y adolescentes pasa lo mismo. O Exacto, sea, es, exacto. hay como un adultocentrismo muy marcado, Sí, adultocentrismo. desde el desconocimiento y desde también la cierta sensación de impotencia. Sí, De querer dar una respuesta y no tenerla. O sea, parte de lo que más se me demanda a mí en las consultas es dame respuesta para esto. Y la verdad es que yo no la tengo porque cada caso es un caso y uno enseña desde ciertas generalidades. Por eso algunas cosas que sí me parecen importantes como seguir restableciendo o comentándolas acá es la comunicación, el acompañar, los límites, ¿no? Estas cosas de bueno, la validación emocional. bueno, el tema de los límites me parece crucial, ¿no? Porque, digo, una vez leía un libro de alguien que a mí me gusta mucho, su manera, y también cómo se fue ayornando con el correr de los años, que es Marichu Seitún, Ujú. que habla de que los límites son amor. O sea, cuando vos pones un límite a alguien, es desde el amor. Obviamente depende cómo pongas ese límite, ¿no? Digo, nosotros hablamos al principio de los gritos. Una vez que grites, es una vez que gritaste. Si el grito es constante, ya no es grito, tiene otro Exactamente. nombre. Pero digo, te voy a poner un ejemplo. Charlaba con papás de adolescentes, ¿no? Y les preguntaba, ¿qué les inquieta hoy de la crianza? O sea, ¿qué consultarían? Porque hoy también hay espacios habilitados para consultas de crianza, con psicopedagogos, con psicólogos. Eh, Particularmente los celebro, porque a veces cuando no tenés herramientas y podés acceder a ese tipo de consultas, un poco como que te vas o te alinean un poco, Sí. o lo que vos crees que es tremendo no es tremendo, o lo que vos minimizaste dicen, ojo acá. Pero volviendo al tema de los límites, me contaba una situación que a mí me quedó como muy resonando, de una familia que tienen un hijo adolescente que les dice chicos a sus papás, ¿no? Entonces de repente están preparando la comida y dice, chicos, ¿qué quieren qué comemos hoy? O qué. No, una. Chicos, no, para, dos. Somos tus papás. ¿En qué momento se corre un poco todo eso como para que ellos empiecen a sentirse pares? Porque vos lo puedes tomar una vez como desde el humor, pero si es algo reiterativo y que se instala de correr los roles, de decirle mamá y papá a chicos, y estamos hablando de adolescentes, digo, ¿qué es lo que pasa por sus cabezas? ¿Y qué nos pasa a nosotros, ¿no? En algún punto. Bueno, ahí comentabas el ejemplo de qué quieren comer.
Este es Bueno, un sí. tema que también lo charlamos mucho con los papás. Decido yo. Claro. Pero sí, consultamos, sí, yo no te voy a negar. No, bueno, pero una vez cada tanto, ahora, el qué querés comer es también como darle, o sea, cambiar el eje vertical, ¿no? O Sí, sea, pasa a tener mucha más injerencia en lo que decide, lo que piensa y lo que hace un niño o un adolescente que está en pleno desarrollo y que no tiene la experiencia de la vida, que lo que los padres digan, hagan o piensen, sí. ¿no? Eh, Me parece que también son fenómenos que se van dando a nivel social, donde quizás los grupos de pertenencia, la mayoría trata a sus amigos así, a sus padres así, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? ¿No? Ahí lo que estaría bueno es que ese chico que va a la casa y le dice chicos a los padres encuentre el límite de decir, no, no somos chicos, no somos tus amigos, somos tus padres. Sí. Por eso digo, como también es importante, uno no sabe, o sea, uno no sabe en qué momento se No, y cuelan tampoco ciertas sabes el cosas. contexto, y tampoco fue algo que se contaba como un drama. Después tenía otro que me contaba que, Es no sé, gracioso, claro, que lo van a pero buscar a algún tipo de evento nocturno o salidas cuando ya empiezan, y te sabes, ¿qué haces, crack? Todavía me llegaste 5 minutos tarde. Claro, vos decís, hay como, no sé si la manera vincular está cambiando, si sí, hay que mantener las formas, si hay que ayornarse a esta nueva forma de comunicación que sienten que tienen con los papás. Es como que te deja un poco en jaque ahí pensando, decir, ¿me río o le digo, che, o sea, todo bien, pero soy tu mamá, soy tu papá? Por ejemplo, no sé, esto de decir, mamá es mi mejor amiga. bueno, por eso yo, ¿Es mi mejor amiga, mamá? ¿O es mamá? O también puede y quizás puede ser una convertirse, muy buena mamá, claro, pero ¿entendés? ¿qué, Que qué no tiene? necesariamente tiene que tener el vínculo amistoso. Uno con los amigos, justamente lo que hace es encontrar un grupo de pares que me ayude a lo que se llama la exogamia, que es Claro, el salir de casa para empezar a buscar lo que yo deseo, lo que yo quiero, dentro de lo que son mis intereses y demás. Pero yo para poder romper eso, necesito también, primero, derribar el tótem de los padres superhéroes y todo perfecto, transformarlos en humanos con errores, tener divorciarme, entre comillas, ¿no? de esos padres y salir afuera a buscar aquellas cosas que yo necesito. Y que tiene que ver con los hobbies, con los intereses, con las parejas, con todo aquello que después va haciendo a la persona y la termina transformando en alguien autónomo, ¿no? Y ahí está este, este límite desdibujado entre quiénes son en la casa y qué hacen, ¿no? sí, Por eso, de nuevo, ¿no? La situación vertical es necesaria, los límites son necesarios, la comunicación es necesaria, ¿sí? Y todo esto se va dando en un proceso que no se inicia de un día. O sea, uno no tiene una charla con los hijos cuando cumplen los 14 años para hablar sobre las pantallas. Tiene que hacerlo sí, durante toda la tal cual, crianza. tal cual. ¿Sí? Y, nada, y entender que el otro también está aprendiendo y que va tironeando de los límites y que quiere cada vez Sí, y como... hasta dónde son nuestras propias expectativas con los hijos y Sí, hasta dónde los hijos son, sí, ¿no? Como que vos decís, desde que quedás embarazada, te lo contás, y tú ya te imaginás qué tipo de hijo o hija querés. sí, Querés que sea de determinada manera, que sea bueno, que sea empático, que le vaya medianamente bien en el colegio, que sea buen amigo. Ahora, si te encontrás con que no reúne determinadas características que a vos te gustaría que tenga, se transforma en tu propia frustración y se la trasladás encima al chico o chica que está totalmente. aprendiendo. O sea, es como que veo, no sé si estás de acuerdo, que no toleramos muchas veces los procesos. O tiene esta Buenísimo. edad, che, pará, no estás capacitado ahora para... no, te puede decir, no, la verdad no le quiero prestar la cartuchera. No se la quiero prestar. No, pero prestásela. No seas malo. ¿Cómo no le vas a prestar la cartuchera? Pero pará, No seas por ahí malo. está en una edad en donde no tiene ganas de compartir el juguete. No es tan difícil de entender. Vos te lo decís pero el mensaje que le bajás es, prestale la cartuchera. Digo, no nos bancamos ese proceso de, queremos como que ya, no sé, el chico o chica tenga 15, 16 años y le puedas hablar de manera Es que distinta. muchas veces nos enfrentamos en la crianza
con un conocimiento adulto, pensando que el otro también tiene el mismo nivel de conocimiento Bueno, y comprensión. entonces somos nosotros primero los que corremos ese rol. Claro, sí, Porque sí. estamos esperando algo de un niño o niña que no lo puede hacer Sí. porque es niño o niña. Digo, no es a un adulto. Y ahí dijiste algo que también me parece muy importante, el tema de los procesos. Yo hablo mucho de creer en los procesos, ¿no? O sea, las cosas no se dan espontáneamente ni surgen espontáneamente. Todo necesita de un proceso, ¿sí? Y el proceso para poder establecerse, primero hay que entender que los procesos tienen un inicio y tienen un desarrollo para después llegar a un fin. Y esto justamente, el no creer en los procesos, termina siendo una consecuencia que aparece en los adolescentes, donde todo tiene que ser ya, inmediato, instantáneo, y ya. Y el placer tiene que ser ya, y la satisfacción tiene que ser ya. Pero claro, porque también, digamos, no se acostumbra a que hay un proceso, hay un entrenamiento, Y podemos ahí entrar en otro terreno, ¿no? en el que quieras. No, pero digo, teniendo en cuenta esto de la satisfacción Sí. inmediata, bordea mucho lo que es, por ejemplo, y por ahí me voy un poco de tema y salgo de lo que veníamos hablando, del consumo problemático. Bueno, es muy buen terreno. Porque viste que hay como miedos establecidos, ¿no? Vos estamos en un momento en donde no te asombra si viene tu hijo o hija y te dice que le gusta a un chico o una chica. Me parece que de eso, por suerte, estamos progresando un Sí. montón y dejó para muchas familias de ser un problema, ¿no? Ujú. Pero el miedo máximo con el que te encontrás es que no pruebe la droga, que no, como que no se le acerque o cuando salen de noche y si toman, digo, creo que es el temor más cercano que se No tiene. de todos los padres. No de todos los padres. De hecho, yo he tenido padres donde asumen que son ellos los que les compran alcohol o que inclusive le compran marihuana porque prefieren darle de calidad que consuma cualquier otra cosa. Lo cual, en cierta forma, el mensaje es ¿Y eso cómo se incentivarlo. traduce en la mente de un chico? Y es el incentivo. Uno lo está incentivando. O sea, porque si se lo estás dando es porque Pero está es bien, está distinto si avalado. vos sabés que tu hijo fumó un cigarrillo de marihuana, entonces decís, bueno, a ver qué hace, que lo haga acá, o vos ya estás abriendo como una puerta que después no sabes cuándo la puedes cerrar. Exactamente, ahí yo ya no sé qué va a pasar. Si yo le habilito eso pensando de que lo que yo le voy a dar es de calidad, o sea, no le estoy diciendo que esto está mal. Estoy diciendo hay de buena calidad y hay de mala calidad. Pero no le estoy desalentando el consumo como algo que puede llevar a un problema. El tema del consumo hoy en día tiene mucha más relevancia. Creo que, bueno, es histórico, pero digo, hoy lo que más veo es como una gran necesidad del placer por placer, ¿no? Todo tiene que ser placentero y el placer lo que tiene es la característica de que es intenso, pero muy efímero, muy breve, Exactamente. ¿no? Entonces, y después, inclusive a nivel, a nivel de dopaminérgico, a nivel de lo que es la neurotransmisión, después inclusive de esos shots de placer así tan intensos, sobreviene una angustia. Yo lo que hablo muchas veces es de que hay como el equilibrio de la mente está caracterizado por dos extremos muy claros. Uno es el placer, que representa la concreción del objeto, es decir, cuando uno accede a aquello que desea. Y por otro lado, la angustia, cuando algo falta, cuando algo se pierde. ¿Sí? Y el equilibrio es poder tener justamente como una situación equilibrada entre ambos extremos. Si yo hipertrofio la angustia sin dar lugar al placer, o sea, estoy perdiendo el deseo y el deseo es un poco el motor de la vida. Ahora, si yo voy solamente al placer y a la angustia no le doy lugar, también estoy perdiendo deseo. Lo pongo esto porque hoy, en esta tendencia al placer, hace de que uno se suba a vivir experiencias muy intensas, de mucho placer, pero de no tolerar la angustia. Entonces, como la angustia viene después del placer, la sensación es de vacío total.
lo cual refuerza la necesidad del consumo. Ujú. Y uno lo ve no solamente en drogas ilegales o sintéticas, sino también en la actividad que hacemos cotidiana, en la alimentación, hasta en la música, ¿no? O sea, la música ha perdido mucha cadencia y se ha transformado solamente como en estímulos intensos que nos generan como un determinado placer, pero Ujú. ya no tiene ese ritmo que por ahí uno Claro. tenía antes. No estoy criticando a los músicos, sino que me parece No, 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 que es no. una Sí. consecuencia también de lo que se va dando. En las comidas siempre pongo el mismo ejemplo. Me gusta cocinar y a veces el algoritmo me muestra videos de recetas. Pero las recetas que me muestran son recetas con una cantidad de especias y una cantidad de sensaciones. No sé, la otra vez veía un chef que ponía láminas de queso, le hacía un agujero, le ponía una panceta, la empanaba, la freía, le ponía... Y era como una bomba de sensaciones. De hecho, fíjense que ahora está muy presente todo lo que es lo picante, ¿no? Como tiene Sí. que ser todo muy intenso. Eh, y creo que esto después lo que nos queda es como una sensación de vacío, una sensación de que la contra el placer es la Ujú. angustia, entonces no hay tolerancia y se pierde el deseo. Y ahí te llevo a la frustración, ¿no? Esto que hay como mucha crítica por ahí en consultorio que los chicos no se saben frustrar Mm. y que hay que enseñarles a frustrarse, que frustrarse no está mal, que no saber hacer algo está bien, que se puede aprender, pero ¿desde dónde se construye esa frustración? ¿O quién la construye en los chicos la frustración La vida es frustración. permanente? O sea, la entropía lo que nos dice es que el universo tiende al caos. O sea, todo es caótico. Lo único que contrapone el caos es el orden. Ujú. O sea, entonces, si yo... Es mucho más fácil destruir algo que construirlo. O sea, es mucho más fácil frustrarse que no. Lo que justamente me lleva a tratar como de superar ese caos es el orden. Y el orden implica tiempo, implica rutinas, implica hábitos, implica procesos. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario volver a los procesos y creer en los Ujú. procesos. Y en esto que yo contaba antes, hay tanto malestar por sentirse angustiado, ni siquiera por la angustia, sino por pensar que puedo estar angustiado, eh, que voy siempre a lo inmediato y a lo Y a rápido. la compensación también. Claro, y si no tengo esa compensación y si no tengo eso que quiero, me angustio y la angustia me frustra y no la puedo tolerar. Ujú. Entonces, y acá también entramos de nuevo a lo que es la crianza. Padres que no toleran a los hijos frustrados, entonces buscan como rellenar con estímulos, también estímulos placenteros, esa sensación de frustración sin dar lugar en ningún momento al malestar. Ujú. Eh, y yo creo ¿Cuál, que la por verdad, ejemplo, sería como, si lo tuviéramos que traducir en una imagen, dejar que un chico sienta la frustración? ¿Qué es para un chico la frustración? Que no le salga, suponete, la no sé, angustia, la angustia, angustiarse y angustiarse. frustrarse. O sea, la angustia es esto que decía, ¿no? El vacío, la falta. Cuando uno se frustra es cuando algo no salió como uno lo esperaba y se queda vacío. Y ahí aparece la angustia. Que de nuevo no significa dejarlo que se frustre, es no acompañarlo y No, dejarlo no, 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 solo no. a merced de la vida, sino Explicarle los escenarios, estar. A estar. veces ni siquiera decir Ujú. nada, estar, Estar. acompañar, explicar, eh, poder dar el lugar de contención, Ujú. no invasivo, pero sí estar. Ujú. La mejor manera creo que de poder transitar cualquier angustia es esto, es estar. Y que el otro también vaya decidiendo y definiendo cuán más cerca o cuán más Ujú. lejos. ¿Sí? Hay gente que cuando está angustiada necesita la Sí, piel, ¿no? Necesita sí, sí, estar en sí. contacto con otros. Hay otros que no, necesitan como la distancia, pero saber que hay alguien a quien recurrir. Una de las, creo que del malestar más grande que tiene la humanidad es la soledad. Yo trabajo mucho en cuidados paliativos. Sí, eh, es muy interesante en el área de cuidados paliativos del Hospital Italiano, sí, sí, sí. de también infantil. Y claro, yo trabajo en el Ujú. equipo de cuidados paliativos pediátricos del hospital. Y si bien son chicos y adolescentes,
lo que la sensación más desagradable que se experimenta es la sensación de soledad. Y pueden ser chicos que están acompañados por sus familias, por los profesionales y todo, pero es la sensación de que nadie entiende lo que me está pasando, es la sensación de soledad. Entonces, y esto nos pasa a todos nosotros. Sentirnos solos es uno de los miedos más grandes. Sí. Entonces, por eso me parece importante que en el acompañar en la frustración es el acompañar desde la presencia, quizás como, no sé si necesariamente tiene que estar ahí en el lugar, en el momento, pero sí en el acompañar, Ujú, quizás en la presencia como más pasiva. ujú. ¿Qué estás viendo hoy en consultorio, no? Digo, volvemos a la presentación. Digo, vos trabajás en el área de salud mental pediátrica del Hospital Italiano, eh, básicamente con las emociones y la cabeza de los chicos y chicas. Digo, ¿cómo llegan o qué es lo que está pasando? Yo no solamente trabajo en los consultorios del hospital, sino también trabajo en la guardia, y la guardia es una gran puerta de entrada a la salud mental, lamentablemente, ¿no? Porque a veces cuando se llega a la guardia es cuando ya se ha transitado un camino desde mucha soledad y no se ha encontrado como soluciones. Creo que lo que más se ve hoy es angustia, ansiedad, como dos grandes hitos que después se pueden ir como desglosando en muchas otras cuestiones, ¿no? Ansiedad por todo esto que veníamos hablando, por el uso de las redes, por quién soy en mi grupo de pares, por el bullying que a veces figura en las escuelas, por los malos vínculos con su familia, la angustia también desencadenante como de todos estos procesos, que no se entiende, que no hay un sentido, que no hay deseos. Esto creo que son las cuestiones como que a mí más me impactan, ¿no? Un adolescente sin deseo, Mm, ¿no? Y en esto que yo decía antes, ¿no? El deseo como un poco el mediador entre la angustia y el placer, ¿no? La pérdida total de deseo que no me lleva a ningún proyecto, ni a querer ser nada, es un gran tema. Después también mucho de lo que nos va preocupando en las consultas son cuando todo este malestar se termina volcando hacia el cuerpo, ¿no? Entonces aparece el consumo, aparecen las autolesiones, aparecen las ideas o los intentos de suicidio, lo cual, digamos, también nos va mostrando como una gravedad cada vez mayor. ¿Aumentaron los casos de consultas en los Sí, últimos tiempos? sí, Si tuvieras que muchísimo. situarlo en un periodo, digo, ¿cuándo empezaron a notar que los casos subieron? Yo empecé a hacer ¿Después de la pandemia? psiquiatría Empecé a hacer psiquiatría en el 2012, después de haber hecho pediatría. Yo en las consultas pediátricas de guardia no teníamos casi consultas de salud mental. Desde el 2012 hasta 2018 se ha ido incrementando las consultas por guardia, sobre todo. Pero Cuando alguien llega por guardia es porque es una situación difícil de suelen ser contener. difíciles, sí, sí. Donde o la persona no sabe cómo regularse y no puede más, o los padres no saben tampoco cómo acompañar, o son situaciones límites como lo que decía, intentos de suicidio, cortes, o situaciones de muchísima agresividad. Eh, el punto de la pandemia fue un punto muy interesante y yo lo anticipé porque veía justamente esto, ¿no? La soledad también como un marco donde los adolescentes han quedado muy solos durante la cuarentena, sobre Ujú. todo. Eh, Nosotros hicimos un estudio en el hospital en donde hicimos un seguimiento transversal desde el 2019 hasta el día de hoy, y en 2019 teníamos alrededor de 100 consultas por año a la guardia. Actualmente estamos en más de 350 y demás. 350 consultas por año, Anual, sí, sí, por año. por año. Eh, en un hospital que no es un hospital psiquiátrico y que No. tiene una guardia psiquiátrica. O sea, también no hay muchos hospitales que tengan guardias psiquiátricas, pero no es una guardia psiquiátrica grande. Eso es muy importante destacar. No Eh, todos los hospitales tienen guardia no, psiquiátrica y para pedir los y menos infanto turnos, juvenil. exactamente, para pedir los turnos a veces se llega tarde. Llega tardísimo, tardísimo. Que es una de las cosas también que uno trata de alertar también a las familias, ¿no? O sea, no esperemos a que sea la necesidad de la guardia
para entrar al sistema de salud. A veces es necesario quizás hacer una consulta anticipada y que el profesional diga no hay nada, no pasa nada, Ujú. o sea, no hay ningún riesgo, pero no llegar a... Pero el primer paso es el médico pediatra El con primer, derivación o directamente vos recomendás que pidan una consulta en una institución médica con foco en psiquiatría. siempre ante la duda, consultar a cualquier profesional que Ujú, se esté cerca. Puede ser el pediatra, puede ser el médico de familia, puede ujú. ser el clínico de uno, pero siempre es importante consultar. Es mejor sacarse o despejar dudas Sí, que después tener que tener intervenciones mucho más graves. Siempre la puerta de entrada para nosotros son los pediatras con mayor cantidad, pero la guardia también se ha transformado. Se ha transformado en la segunda puerta de entrada y por momentos parece ser la primera. ¿y qué edades? Todas. Hemos tenido desde 3 años hasta adolescentes de 18. Eh, ¿Y por qué llega una criatura de 3 años a una guardia de salud mental? bueno, ahí es un poco más complejo. Hay muchos pacientes que ya no tienen diagnóstico o tienen diagnósticos previos, como puede ser no sé, trastorno del espectro Ujú. autista o algún otro trastorno del desarrollo, y que por algún tipo de desregulación Claro, de la necesitan conducta asistencia en necesitan ese momento sí, puntual. que ya o quizás ya están en tratamientos con el servicio, pero por lo general es muy baja la cantidad Ujú. de chicos menores a 12 años que concurren a la guardia. La mayoría está a partir de los 12, pero sí hemos tenido también. Hemos tenido Y de los 12 a los 18, digamos, de los entran 12 a dentro los del 18. servicio. Nuestro Y, servicio atiende y hasta en los cuanto 18. a las internaciones, a decir una internación, digo, ¿también crecieron los números? Sí, a nivel de Ciudad de Buenos Aires, eh, se calcula que hay una internación por día como mínimo digamos, de menores de 18 años. Que ha sido un tema también las internaciones a partir de la ley de salud mental. Ha cambiado mucho esto. Yo creo que se ha buscado tener una mirada un poco más empática con la persona con algún trastorno de salud mental, pero se ha descuidado, en definitiva, después a la larga se lo ha Claro. terminado descuidando en esto de por ahí romper con la creación de nuevas instituciones psiquiátricas o ir desarmando las instituciones psiquiátricas. Muchos pacientes se han quedado sin tener eh, un colchón Claro. en donde ser alojados, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de salud mental y cuando ya tienen 16 años? ¿En qué sentido? Digo, la ley de salud mental contempla que la decisión de Mm. internarse es de la persona que está sufriendo en ese momento alguna situación de salud mental. Eh, a ver si entiendo bien, ¿hay un gris Hay cuando mucho tienen gris. 16 Sí, años? hay un gran ¿Pueden ellos gris. mismos decidir si se van de una internación, si quieren internarse o no? En Porque esa, digo, en definitiva estamos hablando de adolescentes sí, todavía. sí, sí. Hay un gran gris que no queda claro ni en la ley ni para los profesionales, en donde uno lo que tiene que buscar siempre es el mal menor, ¿no? En los adolescentes de 16 años, normalmente, en realidad la ley por ahí lo que traduce es que hasta los 18 años son internaciones compulsivas, por más de que el adolescente quiera internarse. Ujú. Entonces uno tiene que dar avisos a los Sí. distintos sistemas de protección del menor y demás para avisar que hay un menor que se está internando compulsivamente por más de que el adolescente lo pida. Nosotros siempre las internaciones las limitamos cuando el riesgo es cierto e inminente, o sea, para él o para otros. Para terceros, claro. Sí. Si no encontramos en la evaluación esos riesgos, preferimos no internar, pero desarrollamos un sistema de un seguimiento continuo y permanente que permita a veces establecer una internación domiciliaria con ciertos recaudos que se le dan a la familia, con un montón de indicaciones y demás, pero con un seguimiento permanente por parte del servicio que hace un poco a la función de la internación de regular el síntoma, a veces desde el correrlo desde el ambiente y el contexto, para tener después digamos, un seguimiento ambulatorio.
Yo quiero tratar para ir cerrando y agradeciéndote que nos hayas concedido, me hayas concedido este espacio. Em, Parece que vos entras a un tratamiento psiquiátrico y toda tu vida vas a tener que tomar una medicación Mm, psiquiátrica. ¿Estamos en condiciones de desterrar ese mito y decir que sí. los tratamientos tienen un principio y muchas veces un fin? También son un proceso, como veníamos hablando, ¿no? Los procesos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Obviamente que hay situaciones y hay ciertas patologías que necesitan un tratamiento Por más permanente, prolongado. claro, pero por las características, pero no toda eh, enfermedad de salud mental necesita, no es crónica. Ujú. ¿Sí? Eh, y lo que hay que entender acá y derribar también el tabú, no solo de que no son crónicas todas, sino de que la psiquiatría solamente te va a medicar, sino que a veces la medicación es parte también de la solución Ujú. y es lo que ayuda a organizarnos. No nos olvidemos que la salud es un bienestar biopsicosocial, ¿no? Tiene una parte biológica y la Sí, parte biológica implica la química y la medicación lo que busca es ayudar a organizar. Para esto también es necesario los controles permanentes, los cuidados permanentes, tener un seguimiento, ¿sí? Que le dé también sentido al tratamiento. Eh, Me parece que hoy en día también la salud mental, sobre todo el infanto juvenil, está como muy en auge, no solo por las dificultades que estamos viendo, sino también por las soluciones que se están encontrando. ujú, Hay cuestiones que antes no se hablaban, hoy se está hablando mucho de una psiquiatría más molecular, donde uno puede generar intervenciones tempranas para generar cambios en claro. largo plazo. Entonces, Sí, la detección temprana es como todo. es fundamental. Cuanto antes llegues, La es prevención mejor. es todo, Claro, es todo. En sí. medicina y en salud mental sobre todo te diría como el 70% del tratamiento. Y hay Eh, incluso como también como muchos términos nuevos, ¿no? Yo el otro día, digo, por distintas razones, hablaba sobre la ludopatía y tenía que agregarle la palabra infantil, ¿no? Digo, nos estamos encontrando también con escenarios de adultos en el mundo sí. infanto-juvenil también difíciles de sobrellevar. Digo, 1 de cada 4 niños, niñas, adolescentes apostó alguna vez Mm, antes de los 12 años. sí. Digo, es un número de UNICEF, digo, Sí, sí, está sí, bueno sí. dar la fuente. Digo, es un número muy impactante. Es muy impactante. A mí me genera como ¿Cómo conviven el mundo adulto y el mundo de en qué momento? bueno, eh, el momento también es en cuando se empezó a Perdón, es desarmar, menores de 13 menos de años. 13, sí, sí. Sí. Cuando se empezó a desarmar esta correlación o este hito del desarrollo, o sea, la adolescencia, desde no existir, empezó a ocupar cada vez más terreno en la infancia y cada vez mucho más terreno en la adultez. Ujú. Entonces ya no se sabe cuándo un niño es adolescente, una niña es adolescente o cuándo un adulto deja de serlo. Entonces, Sí, ya es acá. como que los libros se corrieron, como que Y la teoría dice una cosa, la pero te- la práctica y lo que uno va viendo es que hay cada vez chicos que se adultizan más temprano y adultos que no hacen el salto, no se asumen como adultos Ujú, cada vez más tarde, ujú. ¿no? Hay un término, por ejemplo, que es la sexalescencia, que es como la adolescencia de los 60, y la verdad que no existe No. eso. O sea, la adolescencia es una etapa de transición en donde uno va Bueno, adquiriendo, viste la frase del eterno adolescente. claro, sí, o el síndrome de Peter Pan, me acuerdo que se Sí. decía antes, donde uno va adquiriendo adquiriendo herramientas adultas para justamente entrar en un mundo Ujú. adulto. Que el mundo adulto lo que requiere justamente es esto que también decía al principio, poder saber manejar la libertad y la responsabilidad de una manera equitativa. Y con esto sí, ahora te cierro. No quiero dejar afuera de esta nota el tema del bullying. Ujú. Me parece que los casos de bullying están creciendo muchísimo, por más que no haya estadísticas oficiales. Y digo, ¿qué tanto el mundo adulto está metido en las escuelas hoy con el bullying? ¿No? Digo, porque la otra vez leía un posteo de una pediatra que hacía un relato, ¿no? De lo que pasaba en estos famosos chats de mamás y papás, como casi criminalizando al que hace bullying, ¿no? Y corriéndole la mirada.
y focalizándose en el niño o niña que es víctima de bullying. Y a mí me interesa abordar las dos cabecitas. Las del nene que está haciendo bullying y que por ahí uno como adulto le mete la palabra porque ellos por ahí la desconocen total absolutamente, y del que obviamente sufre. Ahora en las escuelas se hacen mucho jornadas de convivencia, pero digo, no sé si estoy metiendo una mirada como ya muy dirigida o veo que todavía está como muy en veremos cómo se elabora el tema del bullying dentro de las escuelas y con las familias, ¿no? Como que perdemos de vista que no dejan de ser chicos, chicas. Yo te voy a agregar un tercer observador que me parece es el más importante dentro del bullying, que son los observadores. ¿Sí? Son los Los que que no miran. hacen nada, Los que miran, los que miran. los que están ahí participan, no son ni a los que le hacen, ni son los que hacen, pero son un poco, son los reidores, ¿no? Son los que en cierta forma Los que motivan, facilitan, claro. alientan. A veces ni siquiera desde el aliento de hacelo, a veces desde la risa, a veces también desde el no hacer nada. ¿Sí? Desde la participación pasiva también son fomentadores del bullying. Eh, una de las cosas también que uno ve es que cuando se desactivan estos observadores, estos reidores, también se desactiva muchas veces el bullying. Lo que ha pasado últimamente y que sí quizás tiene por ahí un poco más de peso es cuando el bullying se trasciende los límites de la escuela y se va al plano de lo virtual y de lo digital, ¿no? Sí, Y hoy, el famoso acoso sí, el ciberbullying, virtual, ciberbullying. ¿no? Y hoy en día, digamos, también con la creación de imágenes, No, es tremendo. se ha generado como situaciones de bullying muy, no sé qué palabras poner, porque son chicos todavía, pero como con mucha hazaña, Son chicos, pero que también entienden lo que está bien y lo que está mal, ¿o no? Y hasta ahí, porque todavía no logran entender estos conceptos del otro, del ¿No prójimo. tienen el control de daños todavía? Y yo creo que todavía no se imaginan lo dañino que pueden ser. Todavía no se ve el daño potencial que puede haber. O sea, hay gente que se suicida por bullying, ¿no? Hay un caso muy reciente. Y hay muchos casos. O sea, hoy, por suerte, se puede visibilizar Sí. mucho más, pero el daño es enorme. Y a lo mejor pongo el suicidio como el daño más grave, pero hay otros. Gente que queda muy excluida, gente Bueno, se que... transforma lo vincular total absolutamente. Sí, gente que uno habla y te describen las épocas escolares como el peor trauma de su vida. Y que nada, sin necesidad de vivirlo así. Pero hay como un corrimiento ahí de la escuela que dice que es la familia que un poco dice, pero ¿por qué en la escuela no se labura? Y en definitiva los que quedan inmersos dentro de todo eso son los protagonistas del que hace bullying, del que es víctima de bullying, y se traslada como a otros planos donde no está la solución. ¿Viste cuando yo te decía que cuando algo angustia uno busca proyectarlo afuera? Sí, Bueno, acá pasa lo mismo, claro, ¿no? Sentirse que es la escuela la que está en falta o es la familia la que está en falta es casi intolerable, entonces tengo que buscar totalmente. un responsable afuera. Hay una frase, un aforismo que me gusta mucho que dice que se necesita un pueblo entero para criar un niño. ¿Sí? No es responsabilidad ni de los padres ni de la escuela, es de todos. O sea, Totalmente. de todos, y me incluyo a mí, te incluyo a vos, porque para criar un niño necesitamos la, la, la experiencia y la mirada y el acompañamiento de todos. Totalmente, totalmente. Bueno, recomendamos que miren la serie. Los que no vieron, Adolescencia la trata muy bien, el Sí. tema del bullying y de todo lo que pasa por esa cabecita, ¿no? Obviamente ahora ya nos estamos quedando sin tiempo, pero creo que merece un programa entero todo lo que refleja esa serie. Sí, tal cual. Gracias, No, gracias, gracias a Soner, vos, pero Marina. sobre todo por ayudarnos a pensar, ¿no? A veces uno naturaliza situaciones o cuestiones en la vorágine cotidiana y está bueno cuando lo escuchás del otro lado, además de ser médico psiquiatra, tu mirada empática, ¿no? También con lo que está pasando. Así que gracias por haber formado parte de este episodio de Diario Personal y bueno, ojalá que aquellas personas que sientan el deseo
de mirar esta nota puedan encontrar un poquito de luz, ¿no? En esto que charlamos durante la nota. Gracias. Gracias, Marina, a vos. Gracias, Andrés.